Con sus sentencias, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación garantiza la legalidad de cada una de las etapas del proceso electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cumplirá con su mandato constitucional en las elecciones de este año, señaló su magistrada presidenta. La Sala Superior confirmó reglas emitidas por el Instituto Nacional Electoral para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. En conferencia de prensa, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasis, subrayó que con sus sentencias el Tribunal Electoral está garantizando la legalidad de cada una de las etapas del proceso electoral para dotarlas de certeza, por lo que quienes lo integran están conscientes de la gran importancia de la congruencia en cada una de sus decisiones. La magistrada presidenta agregó que México tiene instituciones electorales fuertes y sólidas. Hoy tenemos, agregó, todo lo necesario para que procesos electorales complejos como los de este año sean resueltos en un marco de paz social y a través de los cauces institucionales, por lo que es importante fortalecer la confianza de la ciudadanía en la funcionalidad de su democracia. Vamos con la información. En conferencia de prensa, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasis, afirmó que el número de asuntos en el proceso electoral 2017-2018 alcanzaría los 50,000 y que el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral mantienen una relación constructiva y fluida en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Al referirse a la modificación al reglamento de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, dijo: el tribunal se apegó a lo estipulado por el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, confirmando el impedimento para repartir no solo tarjetas, volantes, dípticos, trípticos o plásticos, sino cualquier tipo de material que ofrezca beneficios a cambio de votos ciudadanos. Así lo dice la sentencia y así queremos reiterarlo. Destacó que la Sala Superior ha confirmado diversos acuerdos del Instituto Nacional Electoral. Hemos confirmado las modificaciones al calendario electoral y la homologación de los plazos más importantes de los procesos electorales locales y federales, acuerdo que fue impugnado por una mayoría de partidos políticos. Ratificamos la nueva demarcación territorial de los 300 distritos federales uninominales. Confirmamos el uso de la aplicación móvil para recabar el respaldo ciudadano para el registro de candidaturas independientes y confirmamos la integración de las diversas comisiones del Instituto. En la conferencia de prensa estuvieron presentes la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante González, Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdés. Por otra parte, durante su participación en la 29ª Reunión de Embajadores y Cónsules 2018, organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la magistrada presidenta de la Sala Superior, Janine Otalora Malasis, indicó que como máximo garante de la constitucionalidad de los comicios, el Tribunal Electoral es una institución fuerte, robusta, autónoma e independiente. Escuchemos la información. Al participar en la 29ª Reunión de Embajadores y Cónsules 2018, organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasis, sostuvo que en el marco de las elecciones del próximo 1 de julio, la integración de este órgano jurisdiccional cumplirá con su mandato constitucional y honrará así la confianza ciudadana. En la resolución de las disputas electorales y al analizar la constitucionalidad de los actos de las demás autoridades electorales y actores políticos, habremos de realizar siempre una interpretación equilibrada
para dar efectividad a los valores democráticos y lograr la protección plena de los derechos y libertades de la ciudadanía, haciendo respetar justamente la decisión tomando en las urnas. Ante integrantes del cuerpo diplomático mexicano, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral sostuvo que la logística para la organización de las elecciones y el minucioso proceso de resolución de todas las controversias representan una verdadera prueba de fortaleza para las instituciones electorales. Como máximo garante de la constitucionalidad de los comicios, el Tribunal Electoral es una institución fuerte. Estoy convencida de que lograremos llevar a cabo estas elecciones a buen puerto, porque nuestra democracia ha madurado y ha madurado mucho a lo largo de estas décadas de cambio político. Con la presencia del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, la magistrada presidenta afirmó que en México las elecciones no se deciden en los tribunales, sino en las urnas, por lo cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solo resuelve controversias derivadas del proceso electoral. En información de la sesión pública de resolución de la Sala Superior, el Pleno confirmó por unanimidad de votos, casi en su totalidad, el acuerdo INE-CG 597 de 2017 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de precampaña para el proceso electoral ordinario 2017-2018. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó casi en su totalidad el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de precampaña para el proceso electoral ordinario 2017-2018. El Pleno consideró que la Unidad Técnica de Fiscalización no cuenta con la atribución para otorgar fe pública a los servidores públicos que la representan para asistir a los eventos de los precandidatos. Por tanto, determinó modificar únicamente el artículo 8, párrafo 5 del acuerdo impugnado para el efecto de suprimir la frase «con fe pública para asistir». La Sala Superior confirmó el acuerdo, incluyendo las previsiones adoptadas por el Instituto Nacional Electoral, en las que se determinó que un donativo mayor a 240,000 pesos, que no corresponda a la capacidad económica del donante, se presumirá como proveniente de un ente prohibido para el solo efecto de que se proceda a dar vista a las autoridades hacendarias y financieras competentes. Asimismo, confirmó lo relativo a que la propaganda genérica colocada fuera del periodo de precampaña, que no sea retirada al iniciar esa fase, deberá ser contabilizada y prorrateada entre las precampañas beneficiadas, lo que reitera un criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las y los magistrados señalaron que la disposición impugnada tiene por finalidad asegurar que el órgano fiscalizador electoral cuente con elementos necesarios para cumplir con la obligación de fiscalizar el origen de los recursos de naturaleza privada. Ahora vamos con las breves de la Sala Superior. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó, por unanimidad de votos, el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual aprobó la designación de Tania Gisela Contreras López como consejera presidenta provisional del Instituto Electoral de Tamaulipas. En sesión pública, la Sala Superior modificó, además, el acuerdo por el que se aprobó la convocatoria para la designación de la consejera o el consejero presidente del citado instituto, para dejar sin efectos la base 12ª de dicha convocatoria, por considerar que excede a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al introducir una fórmula diferente para realizar la designación de los consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales ante la existencia de una vacante definitiva. Por otra parte, el Pleno resolvió por unanimidad de votos confirmar el acuerdo aprobado por el Consejo General del INE, mediante el cual se modificaron los acuerdos relativos a los plazos para la fiscalización de las precampañas y la obtención del apoyo ciudadano en las entidades federativas con procesos concurrentes. El 28 de agosto de 2017, el Consejo General del INE aprobó, en ejercicio de su facultad de atracción, homologar las fechas relevantes para los procesos electorales locales, estableciendo, entre otras, una fecha única de conclusión del periodo de precampañas y la relativa para recabar apoyo ciudadano.
En la misma sesión, emitió los lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas independientes a los cargos federales de elección popular. En los meses posteriores, derivado de los sismos que afectaron varias entidades federativas y con ello la labor del propio instituto, el Consejo General aprobó una serie de ajustes a los lineamientos establecidos en agosto. En particular, se amplió el plazo para manifestar la intención de ser aspirante a candidata o candidato independiente a cargos de elección federal y se ajustaron los plazos para la fiscalización de la precampaña y obtención de apoyo ciudadano correspondientes a los procesos electorales federal y locales 2017-2018, así como los plazos para las precampañas y obtención de apoyo ciudadano en las entidades federativas. Finalmente, la Sala Superior confirmó por unanimidad de votos una resolución y un dictamen del Consejo General del INE relacionados con las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de informes anuales de ingresos y gastos de Movimiento Ciudadano, por lo que hace a la Comisión Operativa Nacional correspondiente al ejercicio 2016. Para Informativo Electoral, Raúl Ortiz. Lo invitamos a conocer los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la Sala Superior y salas regionales. En estos centros podrá consultar más de 110,000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política. Acompáñame a una breve pausa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Monterrey. En el juicio 523 de 2017, Mario Cano Estrada, aspirante a candidato independiente a diputado por mayoría relativa del 07 Distrito Electoral, con cabecera en San Luis Potosí, impugnó la sentencia del Tribunal Electoral del mismo estado, que a su vez confirmó el acuerdo emitido por el Instituto Electoral Potosino, que desechó de plano la solicitud de registro como aspirante al cargo mencionado. En el proyecto de la sala se propuso desestimar las quejas de Cano, porque la solución del Tribunal Electoral local es adecuada. La obligación legal de constituir una asociación civil para poder obtener el registro como aspirante a candidato independiente en el proceso electoral local actual es constitucional. Por lo tanto, al respecto, la resolución se confirma la sentencia del Tribunal Electoral Potosino, mismo que impugnó Cano. En otro asunto de Sala Monterrey, el PRD se quejó por sanciones que le impuso el INE, sanciones consistentes en multas por irregularidades en informes anuales de ingresos y gastos del ejercicio 2016. Esto en Coahuila. Los agravios del PRD los consideró infundados e ineficaces la sala, ya que el INE actuó conforme a derecho y los principios rectores de la materia electoral. Por lo tanto, se ordenó al INE proceda conforme a lo ordenado y señalado. La Sala Jalapa confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Oaxaca, que a su vez aprobó el acuerdo del Instituto Electoral del mismo estado, que calificó como válida la elección extraordinaria de concejales de San Martín Peras, Juxtlahuaca. Al resolver el juicio 860 promovido por Irineo Flores Milán,
Los magistrados federales determinaron que la elección extraordinaria del pasado 26 de agosto se realizó conforme a usos y costumbres reconocidos en el sistema normativo interno de Juxtlahuaca. La convocatoria correspondiente fue difundida en las localidades del municipio. En la elección se tuvo mayor participación ciudadana, se cuidó la preservación del principio de igualdad entre géneros, etc. Y en otro asunto, al resolver la Sala Jalapa el juicio 1 de este año, ordenó al Tribunal Electoral de Chiapas realizar los actos necesarios para el cumplimiento de las medidas cautelares frente a la violencia política de género que expresa Marta López Gómez, regidora de representación proporcional en el Ayuntamiento de Santiago El Pinar, en Chiapas. Los magistrados electorales calificaron como fundado el agravio presentado por López Gómez. Y la Sala Toluca resolvió un asunto promovido por el síndico municipal de Erongarícuaro, Michoacán, en contra de la sentencia del 14 de diciembre de 2017 del Tribunal Electoral de Michoacán, mediante el cual condenó a Erongarícuaro a pagar prestaciones a favor de 3 de sus exregidores. Al respecto, la Sala Toluca resolvió confirmar la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán que había sido impugnada, y segundo, se ordena dar vista del asunto a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También la Sala Toluca resolvió juicio promovido por el Partido Encuentro Social. Ese partido se queja por una resolución del Instituto Nacional Electoral que encontró irregularidades en los ingresos y egresos anuales del partido correspondiente, es decir, de Encuentro Social. Esto en el ejercicio 2016. Al respecto, Sala Toluca resolvió conceder la razón al INE. Y la Sala Ciudad de México resolvió el asunto 21 de 2017, promovido por el Partido Verde Ecologista de México en contra de sentencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala, que sobreseyó o puso fin a un procedimiento para resolver un juicio promovido por ese partido. El Verde se queja por el proyecto de presupuesto de egresos dado a conocer por el Instituto Electoral de Tlaxcala y que, a su vez, está relacionado con el financiamiento de los partidos políticos. Al respecto, la Sala Ciudad de México estima fundado el agravio. El tribunal responsable debió advertir el interés legítimo del quejoso, ya que se trata del financiamiento público que habrá de entregarse a los partidos políticos para sus actividades ordinarias, es decir, la obtención del voto y sus actividades específicas. Por tales razones, en el proyecto se propone revocar o anular el proyecto de presupuesto de egresos aprobado por el Instituto Tlaxcalteca para efectos de que emita un nuevo acuerdo en el que redistribuya la asignación de financiamiento público a partidos políticos. Al respecto, la Sala Ciudad de México resolvió entonces revocar o anular en plenitud de jurisdicción el proyecto de presupuesto de egresos precisado en la sentencia. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. Y en información del Instituto Nacional Electoral, el Comité de Radio y Televisión aprobó por unanimidad las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de intercampaña del proceso electoral federal 2017-2018. En el periodo de intercampaña del 12 de febrero al 29 de marzo, los partidos políticos deberán abocarse a difundir mensajes genéricos, es decir, con contenido únicamente institucional, y no podrán promocionar el voto o alguna precandidatura o candidatura. El consejero Benito Nasif Hernández, presidente del comité, explicó que en intercampañas no hay coaliciones, cada partido administra sus tiempos, sus reservas de contenidos y todo el material es genérico. El proyecto aprobado establece que para el periodo de intercampaña se tiene previsto que se verán y escucharán 2.205 promocionales distribuidos entre los partidos políticos. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía. Soy Lina Rosique y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.